observas que encaja con lo que entendemos por un impacto cósmico. Según los cálculos del profesor Mas, en el 2807 a.C. pudo producirse un impacto cósmico, una explosión equivalente a varios millones de bombas de Hiroshima. La onda de choque provocó varios maremotos que se llevaron por delante todos los asentamientos costeros del mundo. Los asentamientos de las zonas más altas fueron destruidos más tarde por las lluvias torrenciales debidas a la gran cantidad de agua desplazada a la atmósfera. Un cataclismo incomparable. Los mitos dicen que murió entre el 75 y el 90% de la población. Una mortandad equivalente a la que en la actualidad causaría un impacto de entre 300 y 1000 gigatones. Todavía existen pocas pruebas científicas que avalen esta teoría, y sus partidarios tendrán que seguir buscando huellas de ese impacto en el fondo del océano. Se ha sugerido que las leyendas del diluvio universal se deben a un impacto de 100.000 megatones en el hemisferio sur, que provocó un gran diluvio en todo el planeta, además de otros efectos. En mi opinión, esta teoría de momento es algo especulativa, pero es una idea interesante. Quizá nunca sepamos la verdad que inspiró la historia de Noé. La alegoría de la voluntad y la recompensa divina, simbolizada en la historia del arca, ha contribuido a modelar las religiones y civilizaciones del judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero un hecho real ocurrido miles de años después dejó recuerdos más tangibles. Aún están grabadas en piedra las huellas del desastre que se abatió sobre Europa en el siglo XIV. Solo los restos de la gente dan fe de una peste fatal, despiadada y salvaje. Una peste que cambió el curso de la historia de Europa. La muerte negra. La muerte negra. Ninguno de nosotros la ha vivido. No sabemos lo que fue aquello. Nos han quedado relatos históricos, pero la gente creyó que era el fin del mundo. Hablamos de una sociedad que era mucho más religiosa que en la actualidad. La gente creía en la intercesión divina, así que pensaban que Dios estaba furioso con ellos. Pues si no, ¿cómo iba a ocurrir algo tan atroz? Porque la muerte negra acabó con la mitad de la población europea. Para más de un tercio de la población europea fue el fin del mundo. Una plaga de ratas venidas de Oriente Medio con su cargamento de pulgas trajo una peste sin precedentes. Su legado contribuiría a dividir Europa en dos. La enfermedad se extendió velozmente de punta a punta del continente. ¿Por qué el nombre de muerte negra? Era una enfermedad muy grave, cuyo tipo más común se llama peste bubónica. Esa palabra, bubónica, se refiere a que los ganglios linfáticos de la axila y la ingle y de todo el cuerpo se infectan y se hinchan, formando los llamados bubones. Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad causada por la infección bacteriológica, vómitos, deshidratación debida a la diarrea y hemorragias. Les salían pústulas moradas y negras, de ahí el nombre de muerte negra. Cada día se sacaban los muertos a carretadas para enterrarlos o quemarlos fuera de la ciudad. Se marcaban las casas con el signo funesto para que los transeúntes se alejaran. Por mucho que los médicos buscaran formas de evitar la peste, esta encontraba modos de transmitirse.
El tipo neumónico es aún más grave. Suele surgir al principio de la epidemia y tiene la capacidad de contagiarse por el aire. No hace falta que medie una rata o una pulga infectada. Se transmite directamente. Se propaga como el fuego. Las peor paradas fueron las ciudades. Aquí el terror se manifestó en las peores atrocidades de la época. Los ejércitos de los flagelantes se abatían sobre las ciudades a la caza de los pecadores causantes de la mortandad. El terror debió ser increíble. La gente era capaz de todo, incluso de degollar al prójimo para averiguar el porqué. En algunas zonas de Europa se ejecutó o expulsó a toda la población judía. La muerte reinaba triunfante. Los que no morían se volvían locos. Muchos supervivientes no superaron el trauma. Hagas lo que hagas, no sirve de nada. Estás a merced de lo que pasa. Sientes impotente y no haces nada. No puedes hacer nada. Así que cuando lo peor ha pasado, no dices, ahora podré buscar agua y comida, ver si mi hija sigue por aquí. Te quedas postrado hasta morir. Por extraño que parezca, la locura de la muerte negra ayudó a desatar una revolución espiritual. Se persiguió a los curas por abandonar a sus feligreses en la enfermedad. El desengaño con Roma contribuyó a la división de Europa en países protestantes y católicos. La plaga no desapareció tras la epidemia de los años 1340. 10 años después volvía al ataque. Muchas veces después, la última en India. Durante siglos se ha ignorado su origen. Durante el primer cuarto del siglo XIV, época de grandes trastornos climáticos, el mal tiempo provocó grandes hambrunas. Después, los cambios climáticos afectaron a Asia Central, alterando las poblaciones de roedores que emigraron y contagiaron a las ratas que viajaban en las caravanas entre China y Europa. Fueron estas las que llevaron la plaga a Europa. Es posible que los cambios climáticos de Asia Central tuvieran que ver con la plaga del siglo XIV en Europa.